Estamos en pleno Renacimiento. El gran Papa Julio II, el gran mecenas de muchos artistas del Renacimiento, quería redecorar una serie de estancias, habitaciones en los palacios apostólicos en el Vaticano. Pidió que se quite todo lo que estaba allí y encargó al gran Rafael Sanzio que redecore esas estancias, esas habitaciones. En una de esas estancias, redecorada por Rafael, llamada la Stanza de la Signatura, se encuentra ese famoso fresco que es el archiejemplo de pintura renacentista, que es la Escuela de Atenas. Es un cuadro en el que se representa a los grandes filósofos griegos de la antigüedad. Podemos ver a Sócrates, a Platón, a Heráclito, a Parménides, a Anaximandro, ¿ok? Vemos claramente en ese cuadro esa perspectiva que empieza a aparecer en el Renacimiento y vemos además ese punto de fuga claramente que tiene como centro a estos dos grandes filósofos que son Platón y Aristóteles. Platón, con unas barbas blancas, serio, con el dedo hacia arriba, como que queriendo expresar que la esencia de las cosas están en el mundo de las ideas. En cambio Aristóteles sale con la mano como que hacia abajo, digamos, ¿no? Diciendo que lo único real, lo único que existe es este mundo, ¿no? Pero si nos damos cuenta, si vemos un poco más y nos fijamos en los detalles, vemos que Platón y Aristóteles llevan unos libros en la otra mano. Platón lleva en su libro un diálogo de vejez llamado el Timeo. En cambio Aristóteles lleva en su mano un libro que es la Ética. Justamente de eso vamos a empezar a hablar. Vamos a hablar de la Ética de Aristóteles. Para empezar es importante decir que Aristóteles tiene dos grandes libros de ética. El primero es la Ética a Nicómaco, dedicado a su hijo Nicómaco. El segundo es la Ética a Eudemo, dedicado a uno de sus discípulos, llamado Eudemo de Rodas. Hay un tercer libro en el que los expertos aún debaten si es o no de Aristóteles, que es la Magna Moralia, que en este curso no nos vamos a centrar en él. Pero muy bien, ¿qué quiere decir ética? ¿Y qué diferencia tiene con la moral? Muy bien, aquí vamos a utilizar ética y moral como sinónimos, porque de hecho el origen etimológico de las palabras hace referencia a lo mismo. La diferencia está en que ética viene de ethos, que es una palabra griega que quiere decir carácter o costumbre. En cambio, moral viene de moris, una palabra latina, que también quiere decir carácter o costumbre. ¿Ok? La ética es justamente eso, es la ciencia que estudia las costumbres, el carácter, las acciones humanas. Pero no solamente eso, sino que intenta juzgar qué acciones son buenas o malas. ¿Ok? Lo que busca la ética es estudiar las acciones humanas según su moralidad. Es decir, si son buenas o malas, si esas acciones perfeccionan o no al individuo. La ética no quiere simplemente describir las acciones humanas. No hace como la psicología o la sociología que estudian las acciones humanas y las describen y ya está. La ética es plenamente una disciplina normativa. Como ya dijimos, es una disciplina que busca establecer qué parámetros nos pueden ayudar para definir qué acción es buena, perfecciona a la gente y qué acción es mala. Muy bien, dicho esto, creo que es importante decir que Aristóteles es un pleno heredero de una tradición que empezó con Sócrates. Platón, en su diálogo El Gorgias, hace decir a Sócrates unas palabras que son de una importancia radical para la historia del pensamiento. Dice lo siguiente: es mejor padecer la injusticia que cometerla. No dice, efectivamente, que sufrir una injusticia sea algo bueno. Lo que hace referencia es que es mucho mejor sufrir una injusticia
que tú hacer una injusticia. Porque a diferencia de sufrir una injusticia, cuando tú haces una injusticia, eres tú el que te estás corrompiendo, eres tú el que te estás dañando moralmente, humanamente, ¿sí? Para Platón y para Sócrates, es preferible que te roben a robar. Sí, es algo malo que te roben, evidentemente es una cosa reprochable y fea, pero es mucho peor como seres racionales, como seres humanos, tú ser un ladrón porque eres tú como agente moral que te estás corrompiendo. ¿Ok? Aristóteles es plenamente heredero de esta tradición. Es clave en su pensamiento ético la persona humana. Es fundamental. Tanto así que en la Ética de Nicómaco dice una frase que es muy importante. Dice: el fin del hombre no es vivir, sino es vivir bien. Lo que busca el ser humano no es simplemente vivir, dejar que pase la vida y ya está. Lo que busca el hombre es vivir bien, actuar correctamente, actuar de tal manera que alcancemos la felicidad. ¿Ok? Eso es importantísimo. Para Aristóteles, el concepto de felicidad, el concepto de la gente, va a tener una importancia radical. Hay algo que quiero que reflexionemos. Si nos damos cuenta, la ética está muy presente en nuestras vidas. Estamos continuamente juzgando las acciones de los demás. Cuando alguien nos hace una injusticia, cuando alguien nos habla de una forma inadecuada, cuando vemos en la calle que alguien hace algo inadecuado, juzgamos esas acciones, decimos si son buenas o malas. De alguna manera hay en nosotros una especie de ética implícita. Estamos continuamente juzgando moralmente las acciones de los demás. Lo que se trata en esta disciplina es convertir esa ética implícita que todo el mundo tiene, todo el mundo juzga las acciones morales de las personas. Lo que se trata es convertir esa ética implícita en una ética explícita, es decir, descubrir los fundamentos, los principios, las causas últimas de por qué decimos que esa acción es buena y por qué esa acción es mala. Vamos a intentar en esta disciplina justamente descubrir eso. ¿Cuáles son los motivos últimos, la explicación filosófica de por qué llevamos ciertas acciones buenas y por qué llevamos ciertas acciones malas? Bueno, y ya para terminar, me parecía sumamente importante terminar con una idea sobre la ética. La filosofía en general se divide en dos grandes ramas. En filosofía teórica, ¿ok?, que son esas partes de la filosofía que lo que buscan es conocer. La antropología lo que busca es comprender, conocer al ser humano. La gnoseología o la teoría del conocimiento lo que busca es conocer filosóficamente, evidentemente, cómo conocemos. La metafísica lo que busca es conocer los principios y las causas últimas de la realidad. Pero hay una serie de disciplinas distintas que se las agrupa dentro de la filosofía práctica, porque su objetivo no es tanto conocer como tal, sino que lo que buscamos con esas disciplinas es el buen actuar. Generalmente se agrupa en este grupo de disciplinas filosóficas la ética y la filosofía política. ¿Ok? La ética es justamente eso, es una reflexión filosófica sobre lo práctico, sobre qué acciones nos llevan a actuar bien.